puesto que en este congreso hemos tenido desde el primer momento en el que os estábamos saludando una referencia muy especial a las pymes, vamos a dejar que sean en esta nueva mesa las protagonistas. Hablemos de emprendimiento, de startups, que tanto han mencionado los representantes franceses, la propia ministra, de emprendimiento y pymes. Para ello vamos a contar con dos pequeñas y medianas empresas en ellas. Voy a pedir a María Muñoz Martínez, subdirectora general de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que acceda hasta el escenario, puesto que va a moderar ella la mesa, y a quienes participan, que son Francesc Madurell, CFO de Cultra, Javier Goyeneche, CEO de Ecoalf, y José Bayón, consejero delegado de ENISA. Os escuchamos. Adelante. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Tengo el honor de presentar esta mesa de emprendimiento y pyme. Hablando en el pasillo hemos aprendido que Coltra, que es una de las empresas que participa en la mesa, no es ya una pyme. Eso refleja su trayectoria de éxito, pero sí fuisteis una pyme en su momento. Y tenemos con nosotros a Francesc Madurell de Coltra, como digo. En segundo lugar, a Javier Goyeneche, de Ecoalf. Y, en tercer lugar, amigo José Bayón, consejero delegado de ENISA. Tenemos dos representantes, por tanto, del sector privado. Una de ellas fue PYME, como digo, y un representante del sector público. Se ha hablado mucho de cooperación público-privada, de la importancia de las políticas en común para hacer frente a todas estas retos que tenemos por delante. Javier nos comentaba que tiene que quizá dejarnos, pero en cualquier caso empezamos con la mesa. Yo le diría por qué la industria de la moda se dice que es la segunda industria más contaminante del mundo. Bueno, es la segunda industria según cómo lo midas, ¿no? En términos de agua o de emisiones, depende de los criterios, pero indudablemente es de las que más contaminan del mundo. Yo creo que el motivo es porque está basado desde hace mucho tiempo, entre otras cosas, en un modelo económico que no funciona, ¿no? Es un modelo económico, el compro tiro, una moda nueva cada jueves, descuento, promoción, Black Friday. Al final lo que está creando es que billones de prendas vayan a vertedero y cada prenda de esas pues lleva muchos consumos, ¿no? Había un artículo justo antes de la pandemia, que era tremendo, ¿no? La mayor compañía de algodón del mundo quemando 4.000 hectáreas de bosque en Etiopía para plantar algodón. Entonces estamos quemando el bosque para plantar algodón, para hacer camisetas de 5 euros, que en un porcentaje muy grande van a terminar en vertedero, ¿no? Y además cada una de esas camisetas se lleva 2.500 litros de agua. Entonces esto es lo que es un modelo que no funciona, ¿no? Y por eso es tan contaminante. Bueno, Javier es el consejero delegado de Ecoalf. Ecoalf es una de las empresas que están liderando en el mundo de la moda y del textil este cambio que tanto hemos hablado hacia la sostenibilidad. Ellos se dieron cuenta y son un ejemplo de cómo desarrollar un modelo de éxito cumpliendo con esa doble transición, especialmente la sostenible. Francesc, ¿qué papel, ya que tenemos también aquí a José, consejero delegado de ENISA, qué papel ha jugado ENISA? Hemos dicho que eras una pyme, ya no lo sois, en la evolución de vuestra empresa, Coltra. Vale. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros la invitación en nombre de Cultra. Pues bueno, el caso de Cultra es el caso de que a través de una necesidad propia del propio fundador surge una idea bien ejecutada, bien apoyada en momentos clave y cómo esta idea ha evolucionado de una pequeña tienda en Barcelona donde se alquilaban motocicletas a una empresa pues, que participa en el cambio en una movilidad sostenible, en una movilidad compartida y en una movilidad digital, ¿no? Entonces, como os he dicho, todo esto surgió de una propia necesidad. En el año 2006, Timo, que es el fundador de la empresa, él estaba estudiando un MBA en Barcelona y en ese momento pues, se le estropeó la motocicleta que él utilizaba para moverse por la ciudad, la dejó en el taller y cuando dijo, ¿qué alternativas tengo yo ahora para moverme, ¿no?
se dio cuenta que no existía ninguna tienda que alquilaran vehículos por días. Entonces, en ese momento, en el año 2006, abrió una pequeña tienda al lado de la Sagrada Familia con 25 scooters. Entonces, estas 25 scooters fueron evolucionando, ¿no? Y en el año 2008-2009 es cuando se expandió y se abrió sucursales en Baleares y en Valencia. También se aprovechó para la adquisición de la primera flota eléctrica. En ese momento, en el cual salió la conjunción de la combinación de Cultra y Nisa, ¿no? Y cómo esta participación y cómo estas líneas que se ofrecen a las pymes, de financiación a las pymes, cómo colaboraron en la expansión de la empresa, ¿no? Y también, sobre todo, en la electrificación de la flota. Luego, posteriormente, ya en el año 2014, abrimos otra línea de negocio que es la de B2B, en la cual ofrecemos servicio de renting de vehículos para empresas. Y luego, en 2016, fue otro punto de encuentro Cultra y Nisa. Cuando Cultra se lanzó al servicio, que en ese momento era totalmente novedoso, del motosharing, en el cual pues, se ponían a disponibilidad de los usuarios motos que se alquilaban por vehículos y solo pagabas por uso. En ese momento, en el que el año 2016 la empresa apostó por esta nueva Enisa también estuvo allí, ¿no? Y entonces quiero destacar cómo las ideas, cuando están bien ejecutadas, bien planteadas y apoyadas, cómo fructifican y cómo colaboran en la mejora del ecosistema, ¿no? Ahora actualmente estamos hablando de que Cultra tiene más de 16.000 vehículos. 15 años más tarde hemos pasado de 25 a 16.000. Estamos presentes en 7 países con 3 líneas de negocio. Bueno, 2, ¿no? Una de renting que tiene tanto para particulares y para empresas y otra, la del motosharing. Somos más de 400 empleados, con lo cual ya hemos dejado de ser pyme, como comentabas antes, pero ha sido gracias a todo el apoyo en el transcurso de los años. Muy bien. Y José, desde el ámbito público, bueno, Enisa está siempre apoyando el emprendimiento innovador y aquellas pequeñas empresas que empiezan, ¿no? Actualmente hemos visto en las diferentes mesas que se están acelerando tendencias y que está cambiando realmente el modelo económico, ¿no?, de muchos países. Desde vuestra perspectiva, ¿qué iniciativas estáis percibiendo? ¿Cuáles son las que están llamando con más fuerza a la puerta de Enisa? Muy bien, pues muy buenos días, María, compañera del Ministerio de Industria, y encantado de veros, ¿no?, Javier y Francesc, y sobre todo de ver cómo dejáis de ser pyme. Eso es bueno porque ya no nos pediréis más préstamos, pero sobre todo es bueno porque muestra la utilidad de Enisa. Son 2 ejemplos fantásticos, ¿no?, de lo que viene, de lo que ya viniendo un tiempo y de lo que yo creo que va a venir cada vez más, ¿no? En definitiva, ellos son la respuesta a necesidades sociales, como muy bien han explicado los dos, ¿no?, porque nacen por un modelo que no funciona, efectivamente, textil, por una demanda que no está satisfecha en una ciudad, y eso es lo que origina un negocio, una capacidad de negocio que cada vez crece más, ¿no? En Enisa, pues como sabes, tú lo sabes muy bien, María, eres consejera, pero si no lo cuento un poco más, recibimos en torno a 2.000 solicitudes al año, ¿no? Claro, hablar ahora de que la mayoría son tecnologías de información y comunicación, no sabría siquiera cómo definirlo, ¿no?, porque es tan transversal. Yo el otro día comentaba que esto de la digitalización es como cuando antes nos decían tienes que saber inglés para hacer algo. Pues es lo mismo, es un lenguaje que se aplica a todo. Por lo tanto, ya no es un sector, es algo transversal. Es verdad que tenemos una gran mayoría de empresas que se nos acercan que tienen que ver con la digitalización. Seguimos teniendo fabricación, y es importante, manufacturas, el segundo, digamos, ámbito sector, que podemos decir, todas tienen algo innovador, pero sobre todo lo que tienen todas es esto, ¿no?, una respuesta a una demanda, porque nosotros somos un instrumento de financiación de pyme y emprendimiento, pero sobre todo de innovación, no somos liquidez. Han explicado muy bien ellos en qué fase hemos entrado, cuándo les hemos ayudado y por qué ayudamos a empresas como Cultra o como Ecoalf, que son innovadoras en sí mismo, ¿no? Sectores, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con la digitalización en un sentido amplio, con los nuevos modelos de vida, importantísimo, cada vez más, salud, atención, etcétera. Tenemos muchísimas startups, pymes que avanzan en ese entorno
evidentemente tecnologías disruptivas, ¿no? Tanto grandes datos como inteligencia artificial, en fin, todo esto cada vez lo vemos más, ¿no? Y es donde está la punta de lanza de la innovación. Gracias, José. Vuelvo con Javier. ¿Qué podemos hacer o qué le dirías desde vuestra perspectiva? ¿Habéis sabido capitalizar la sostenibilidad y hacer un modelo rentable económicamente y de éxito? Entonces, ¿qué le dirías a las empresas o qué nos dirías a la Administración? ¿Cómo podemos impulsar modelos económicos más sostenibles? Bueno, yo, por lo menos desde Ecoalf, lo que tenemos muy claro es que, que hay una necesidad urgente de cambiar modelo, yo creo que en casi todos los sectores, ¿no? Y ese cambio, yo creo que tenemos que hacerlo rápido, y para hacerlo rápido tenemos que ir unidos, porque yo creo que es cuando vamos a ir más rápido. Entonces, yo creo que las empresas tienen que, pues que tomar decisiones que probablemente son valientes y que pueden afectar su cuenta de resultados a corto. Yo he tenido la suerte, y siempre le digo, de tener unos accionistas que me han apoyado, y eso es muy importante. Yo creo que no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Y me han permitido tomar decisiones que probablemente pues, no eran buenas para la cuenta de resultados, ¿no? Pero yo siempre le digo al consejo lo mismo, ¿no? Siempre que hemos tomado una decisión que ha sido buena para el planeta, acabó siendo buena para Ecoalf. Siempre. Es increíble, pero es verdad, ¿no? Entonces yo creo que las empresas tenemos que hacer un esfuerzo. Yo creo que los consumidores se creen que no tienen fuerza, y no es verdad. Mucha gente te dice, pero yo lo que haga, ¿qué va a influir? Pues va a influir un montón. Al final los consumidores tienen muchísima fuerza, ¿no? Y si deciden que van en esta dirección, van a obligar a las compañías en esta dirección, porque además el que no va en esta dirección se va a quedar fuera. Con lo cual yo les animo a que realmente tomen las decisiones con responsabilidad, ¿no? Y luego, evidentemente, las administraciones y los que legislan, pues también tienen que decidir, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Y si vamos hacia allí, pues vamos hacia allí, ¿no? Yo creo que es un trabajo de todos. Sí, indudablemente, y lo decía esta mañana el secretario general, los fondos de recuperación nos han obligado, y esa obligación va a concentrar inversión, y indudablemente se generará, ese es el postulado de la Unión Europea, ¿no? De generar crecimiento y empleo a través de la doble transición. Francesc, ¿y qué agentes crees tú que serán clave en esta transición? Vosotros estáis en el sector de la movilidad sostenible también, un sector con muchísimo futuro y que tiene un papel además muy relevante en el plan de recuperación, con también inversiones muy significativas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los agentes que tú crees que van a ser claves ahí? Vale, para nosotros hay un agente que es importante, que es el sector privado. El sector privado debe ser el responsable de investigar, desarrollar y ofrecer a los consumidores aquello que realmente se demanda, ¿no? O lo que va alineado pues, con unas políticas, en este caso sostenibilidad, digitalización. Pero no se trata solo de, por ejemplo, en nuestro caso, coger bicis eléctricas, motos eléctricas, ponerlas en la calle y esperar que los usuarios las utilicen, ¿no? Para llegar a ese punto hacen falta dos agentes que son muy importantes. El primero es la financiación, tanto pública como privada. Necesitamos del apoyo de las entidades financieras que entiendan estos nuevos modelos de negocio, que comprendan que no todo es como se venía haciendo hace 20 años, que hay un riesgo mayor y que se apuesta por otros valores. Cuando haya esa comprensión en los proyectos y los apoyen, siempre estamos hablando de apoyar proyectos que realmente tengan una sustentación detrás y tengan una viabilidad detrás y una credibilidad detrás. Pero cuando estas entidades financieras logren apoyar las iniciativas privadas, podemos lograr mucho más, ¿no? Entonces, aquí necesitamos un trabajo conjunto y precisamente pues, colaborar de forma conjunta. Y luego, el tercer agente, que para nosotros es el más importante, que también lo mencionaba Javier ahora, es las administraciones públicas. Las administraciones públicas no solo tienen que preocuparse en mejorar las ciudades, en hacerlas más sostenibles y muchas veces pues, querer ir como dos pasos por delante, ¿no? Deben participar en ayudas, en desarrollos tecnológicos, en ayudas en mejorar sostenibilidad, pero sobre todo deben garantizar un marco jurídico que nos ayude a poder realizar nuestros trabajos y desarrollos. Entonces, para nosotros es altamente importante en que las administraciones públicas entiendan
que un negocio como el nuestro no vamos a competir con el transporte público. Nosotros somos una alternativa. Entonces, esta conjunción entre alternativa pública, transporte público, transporte privado, es lo que en Europa ya se está implementando, que tiene el nombre de Mobility as a Service. Entonces, aquí tenemos que llegar a este punto, ¿no? Y llamamiento a la Administración. Más ayudas para el desarrollo, sobre todo una legislación que esté clara, transparente y que aporte, que ayude a desarrollar las empresas. Y luego también el punto de que nos vean como una parte complementaria al desarrollo del transporte público. Muy bien, muchas gracias. José, volviendo a Enisa, ¿tú crees que las pymes o las startups industriales están más concienciadas con la digitalización o con la sostenibilidad? ¿Es para ellas más fácil que en otros sectores, tal vez? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que la industria en sí misma tiene una capacidad realmente de generación de conocimiento, de creación de valor, que es intrínseca, ¿no? Entonces, pues asumir la digitalización, asumir cambios de proceso, es que está en la propia esencia de la industria, ¿no? Ese concepto de industria como la parte de la economía que transforma materias, transforma productos, añade valor, es algo fundamental que no podemos perder de vista porque es lo que da solidez a todos los modelos productivos. En alguna ocasión lo digo, ¿no? Hablamos del G7, del G8, los grandes grupos de países, y no se nos debe olvidar que había muchos motivos para que se constituyeran así, pero uno de ellos es que son los países más industrializados del mundo, con lo cual hay un porqué industrial clarísimo, ¿no? Y cuando vemos además modelos de éxito del tipo que sean, pues me habla mucho, ¿no? Y se nos habla pues de Silicon Valley, de Israel, en fin, de todos los que queramos poner, siempre vamos a encontrar industria detrás, ¿no? Ese capital emprendedor que tiene Estados Unidos, que es valiosísimo, viene en muchas ocasiones, o en casi todas, por lo menos en sus orígenes, de capitales industriales, ¿no? Que luego han decidido además de avanzar hacia el emprendimiento. Por lo tanto, la industria está íntimamente ligada a ese conocimiento, a esa transformación continua. Si no, no existiría. Es verdad que tiene un reto, ¿no? Es que ellos dos son un claro ejemplo de ese reto. Lo decía Javier antes. Muy claro, el poder del consumidor, ¿no? Los que hemos trabajado en industria a tiempo y profesionalmente, estos ciclos de desarrollo de producto que antes estudiábamos, bueno, tienes el I+D, luego lo desarrollas, lo construyes, haces tal, no sé qué. Esto ha cambiado totalmente, porque es que ahora mismo el consumidor en tiempo real te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, te está marcando, te está dando la vuelta a ese proceso de definición de la propia cadena de valor. Eso es una ventaja para Europa, una grandísima ventaja para Europa, porque eso reduce, por ejemplo, la significatividad que tenían antes los costes de mano de obra, de producción. Y realmente es todo lo contrario, nos da una ventaja en cuanto al diseño de producto, al talento, a la capacidad de tener rapidez cerca de la propia producción, si además lo sumamos con tecnologías de fabricación más avanzadas, menos intensivas en mano de obra, hablamos de traer industria otra vez a Europa, ¿no? Y eso también está vinculado con el emprendimiento cada vez más, ¿no? que es el otro elemento que tenemos que sumar aquí. Por lo tanto, yo creo que son dos cuestiones que en este nuevo modelo económico, en esta transformación económica, tienen que ir necesariamente juntas. Es una cuestión muy relevante que se está discutiendo en todos los foros, incluyendo en la Unión Europea, y nosotros somos firmes convencidos de que hay que apoyar el emprendimiento, no únicamente el emprendimiento digital o los modelos de alto potencial de crecimiento, sino modelos de base industrial y tecnológica, ¿no? Donde aplicar pues, también la innovación. Javier, si quieres, una última pregunta y te libero. Te liberamos. Muy brevemente, ¿qué crees tú que necesitan las pymes españolas para poder competir con los condicionantes que estamos hablando? Bueno, yo creo que las pymes, sin duda financiación, que no subvención, porque yo no creo tanto en la subvención, pero
Pero bueno, muchos, y aquí hay dos casos, pues empezamos también gracias al apoyo de NISA, ¿no? Que al final yo creo que tiene ese componente que no tienen los bancos, que al final creyeron en un proyecto, ¿no? Los bancos muchas veces hasta que no ganas dinero no te apoyan. Y dicen, bueno, ya ves que para ganar dinero déjame que empiece, ¿no? Entonces, yo creo que NISA tiene esa maravilla que apoya proyectos, ¿no? Y eso, pues yo creo que muchos proyectos, gracias a eso hemos empezado. Vale. Entonces yo creo que la financiación es muy importante y la financiación, te diré que no es una cosa del principio. Desgraciadamente la financiación se convierte en una constante a lo largo del proceso de las pymes, ¿no? No es como ya financia la compañía, ahora echa a andar. No, es que por lo menos, por ejemplo, en el caso de Ecoalf, nuestra financiación es cada vez más complicada porque tenemos un circulante enorme, ¿no? Empezamos desde recogemos la basura hasta que cobramos la prenda final. Y eso son casi 11 meses de circulante, ¿no? Y una compañía que crece a ritmos del 70% anual, pues es muy complicado que te acompañen los bancos, ¿no? Entonces, ese problema de financiación se convierte y para pasar ese paso de pequeña a mediana es importante. Y luego, yo creo que una de las cosas que más puede ayudar a las pymes a crecer en España es que puedas fichar talento. Y fichar talento es caro, porque la gente buena es cara. Entonces, cuando no les puedes pagar con dinero, lo que les tienes que poder pagar es con otra forma de compensación, ¿no? Y una son las stock options, pero las stock options en este país se convierten en casi una tortura para el que las cobra, porque al final cuando las tienes que pagar la plusvalía que se ha generado, con lo cual puedes no tener el dinero para pagar esa plusvalía, con lo cual no las puedes ejecutar, porque tienen un tema fiscal tan gordo que se convierten en muy poco atractivo, ¿no? Entonces yo creo que financiación y capacidad de atraer talento son claves para que las pymes crezcan. Muchas gracias, Javier. Bueno, es que me siento fatal de irme. Me siento no te como, echamos, te puedes quedar. Y me siento como una mala educación tremenda, ¿no? No. Puedo apurar un poquito más, ¿eh? Vale, o sea cuando tú quieras. Vale, puedo apurar. Muy bien, pues indudablemente el talento ha salido en una de las mesas de esta mañana y se retoma en una mesa posterior también. Lo que estamos viendo desde las administraciones y trabajamos con la Escuela de Organización Industrial, nosotros pues para desarrollar capacidades emprendedoras, capacidades para enseñar a las pymes a crecer y que puedan recorrer un camino como el vuestro, ¿no? El talento con esta aceleración de las tendencias yo creo que está siendo una de las cuestiones que aflora, ¿no? Porque nos vamos a tener que adaptar y los que tenemos hijos pues ni siquiera sabemos en lo que van a trabajar, pero indudablemente será en algo diferente y con otros requisitos, con lo cual pues eso hay que abordarlo y para las empresas que ya existen, por supuesto, es importantísimo, ¿no? José, ¿qué crees que va a suponer para la industria los fondos de recuperación? Tú que estás trabajando codo con ello, con nosotros llevamos aproximadamente un año y casi año y medio, ¿no? Trabajando en el diseño del plan, en llevarlo adelante, en escuchar a las empresas. Me decía Javier, no habrá dinero para las pymes. Digo, bueno, es que no hay otra cosa que no sean pyme prácticamente en España. O sea, hay, por supuesto, que en la forma de financiación o de subvención o incluso de licitación pública, que también va a haber muchos sectores que van a poder trabajar en temas de movilidad, de eficiencia energética, construcción. Hay muchas oportunidades que las vamos a ir trasladando, ¿no? Pero, José, ¿cuál es tu visión? Realmente el plan... no sé si se oye. Sí. No, vale. Bueno, el plan Next Generation EU es una gran oportunidad, ¿no? Es evidente. Yo creo que es una respuesta, lo lleva en el nombre, para toda una generación, como mínimo, ¿no? Es algo que se venía cocinando de antes y que es verdad que yo creo que la pandemia ha dado, digamos, un impulso definitivo, ¿no? Y hace ya un año y 4 o 5 meses que los líderes europeos apoyaron este plan y, desde luego, como digo, es una gran oportunidad, es una necesidad, no nos equivoquemos. Quiero decir, es una oportunidad porque o aprovechamos la oportunidad o realmente a toda Europa nos va a ir muy mal, ¿no? Esto yo creo que queda patente y que estamos en un evento donde tenemos la participación de Francia, las ministras, los secretarios generales, los responsables de industria. Creo que han dejado manifiesto esa importancia, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad muy grande, una oportunidad de financiación. Yo, sabéis que siempre digo que sé que a NISA nos quieren por nuestro dinero, pero tenemos otras virtudes y otros atributos, ¿no? Como, por ejemplo, desarrollar con vosotros, María, y con el Ministerio de Economía, en la ley de startups, que no es un tema menor, ¿no?
tanto Francesc como Javier lo han dicho, va a ser la primera vez que haya un marco regulatorio. Evidentemente que tendremos que seguir trabajando y que la propia Secretaría de Estado de Digitalización, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, todos queremos que avance y que sea lo más útil posible, ¿vale? Pero es verdad que es un inicio. Hay intención de que se apruebe antes de fin de año junto con la ley concursal y la ley Crea y Crece. Es decir, no solo hay dinero, que es muy importante, hay reformas estructurales también dentro del plan de recuperación. Y luego, además, bueno, pues salía el tema y yo creo que hay que volver un poco a lo que decía anteriormente. Si la industria es fundamental para que haya emprendimiento, para que haya startups, porque también lo es, porque tiene que haber capital privado que circule, esa combinación de capital público y privado, que es un poco la esencia de NISA, ¿no? Arrastrar ese capital privado, darles la confianza no solo a las empresas realmente, sino a quienes van con ellos y multiplican ese dinero, ¿no? Pero aparte de eso, la materia prima de todo esto siempre ha sido, ahora en esta revolución digital y sostenible, la industrial anterior, la agrícola, en todas las que ha habido, la materia prima es el propio conocimiento, ¿no? El ansia de conocimiento, de avanzar de la humanidad, eso es talento. Eso, hablamos de talento, pero no lo inventamos ahora, ¿no? Y también se decía en la mesa anterior, lo escuchaba más del consejero vasco, que sabe muy bien de eso, cómo transferir y convertir ese talento en industria, ¿no? En modelo productivo, que además es todo, ¿no? Es empleo, etcétera. Por lo tanto, talento, formación, transferencia de conocimiento, financiación, evidentemente, pública y privada, industria. Todo eso se traduce en este plan, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, con unas cifras impresionantes, ¿no? Unas cifras que, bueno, tú las vives y las trabajas y que asustan y que cuando miras y piensas que estamos hablando de 72.000 millones en 3 años, cuando entre el 85 y el 2010 fueron 60.000, pues da un poco de vértigo, ¿no? Pero realmente ese es el reto que tenemos y eso es lo que tenemos que avanzar. Va a haber dinero para pymes, ya lo hay, de hecho, ya hay dinero para pymes. Es verdad que tenemos que saber orientarnos un poco, ¿no? Porque hay a veces tal mapa de instrumentos, de historias, que eso es un reto de la propia administración, no dispersaros. Lo va a haber también para los que no sois pymes ya. Y en general, pues va a haber una gran oportunidad donde sin duda necesitamos ese impulso emprendedor, ¿no? Y ese impulso también de la industria. Muchas gracias. Pues indudablemente yo creo que hemos empezado y se ha comentado trabajando con instrumentos de liquidez muy a corto plazo, lo comentaba el director o el representante francés, ¿no?, de la primera mesa. Trabajamos inicialmente en la urgencia para proporcionar liquidez a las pymes. En segundo lugar, se han desarrollado en este año importantes instrumentos también para soportar ese exceso de deuda, ¿no?, para ayudar a las pymes a darles una mayor estabilidad financiera, sobre todo a aquellas más endeudadas, y eso ya pensando un poco en que la crisis de liquidez no se transformara en una crisis de solvencia. Y en el plan de recuperación eso no nos lo dejan hacer. Tiene que ser inversiones y reformas con una visión de transformación y que vayan al tejido productivo y a los sectores. Entonces, la inversión ahí no es para liquidez, en general no es gasto corriente, para el gasto corriente es para inversión. Entonces, por eso decía el secretario general y en la mesa se ha visto que es una oportunidad única para invertir y en particular para la industria, ¿no?, que realmente está en la agenda política europea. Y, bueno, pues por supuesto en la nuestra, que somos la Secretaría General de Industria y de la PYME, y en la vuestra, que sois industria o bastante industrial, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no sé si alguien, incluso del público, quiere hacer alguna pregunta. O, bueno, de casa no sé si tenemos. Bueno, pues nada, agradecer a los ponentes, a los participantes en la mesa, el haber estado y compartido su experiencia sin duda de éxito, el apoyo también que se recibe o que da la Administración. Yo creo que hay que ponerlo en valor, estamos colaborando codo con codo y nada, pues hasta otra mesa. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias.